Has escogido el mejor lugar, le dijo Jesús a una mujer que se sentó a sus pies a escucharlo. Mientras el mundo y allí en su casa había mucha gente atareada, ella decidió estar a los pies del Señor para escuchar, para conocer su corazón. Y cuando conocemos al Señor es imposible no sentirnos como sintió Jeremías, seducido por el Señor. Así que hoy te adoramos, Señor, exaltamos tu nombre y tomamos un tiempo para rendirnos a tus pies, Señor, para pedirte que hables a nuestros corazones, a nuestras vidas, que la obra maravillosa que comenzaste en nosotros la perfecciones. Y para pedirte, Señor, en esta hora que no permitas que de este lugar salgamos igual a como hemos llegado. Habla a nuestras vidas, habla a nuestros corazones y sigue, Señor, guiándonos con tu amor, con tu misericordia, pero sobre todo, Señor, guiándonos de acuerdo a tu propósito. Te doy gracias, Dios, por lo que ya estás haciendo y por lo que harás. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Damos gloria a Dios. Yo le invito a que tome asiento y le doy la bienvenida a nuestro tercer servicio familiar desde esta mañana, no solamente desde el primer servicio, sino antes, allí en el tiempo de devocional con los equipos de trabajo. Estábamos compartiendo un mensaje que tiene que ver con ese momento de la tentación de Jesús allí en el desierto, el momento en que vino Satanás allí a tentarle y esas armas que utilizó el enemigo o esos dardos para tratar de sacar a Jesús del propósito. Yo le voy a invitar que vaya conmigo a la palabra de Dios, al Evangelio de Mateo, al capítulo 5, vamos a leer del versículo 14 al 16, dice la palabra de Dios. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así vislumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mis hermanos, no se enciende una luz para meterla debajo de nada, sino para colocarla en un lugar alto para que alumbre la mayor cantidad de, en el caso de nosotros, de personas que están a nuestro alrededor. Hay un propósito en el llamado de Dios. El Señor nos ha rescatado. Cuando miramos nuestra vida, miramos hacia atrás de donde nos rescató el Señor, estamos agradecidos. Venimos a la iglesia, nos alimentamos de la palabra de Dios, nos congregamos, pero todo esto tiene un propósito y es que así como recibimos, así somos instrumento en las manos de Dios. No podemos simplemente recibir y recibir y recibir y guardarnos absolutamente todo, quedarnos callados, mirar al mundo con indiferencia, ver a las personas aún muy cercanos, familiares, amigos, y mirar desde lejitos y decir, bueno, yo ya estoy dentro de los que aceptaron o reconocieron a Jesús, yo ya estoy más que bien, y desentenderme, digámoslo de alguna manera. No podemos hacerlo. El propósito es que nosotros nos convirtamos en un instrumento en las manos de Dios. Algunos en el ministerio claramente, pero otros, así no sean llamados al ministerio, son llamados al ministerio de la reconciliación y a ser un testimonio vivo frente al resto de personas. Por eso dice aquí, y es una enseñanza de Jesús mismo, esa luz que está en ustedes debe alumbrar a muchos, no es para esconderse, no es para guardarse. Y si nosotros miramos ese propósito, yo le dejo para que usted lea en casa el Evangelio de Lucas en unos pasajes, hermano, por ejemplo allí en el capítulo 14 que nos habla de la gran cena, esa invitación a la gran cena, donde el Señor que hizo la cena envió a invitar a unos que dijeron no podemos
y sacaron excusas. 1, 2, 3, pueden ser una cantidad que sacan excusas y sabemos que son excusas porque no eran temas muy lógicos lo que estaban hablando. Y entonces él dice, vayan, inviten a todos los que nadie invitaría, a los enfermos, a los cojos, a los que están en la calle, invítenlos a todos. Y le dicen al Señor, pero ya los invitamos a todos y aún hay lugar. Y él dice, pues sigan haciéndolo. Más adelante, en el capítulo 15, nos habla de la parábola del hijo pródigo, también el Evangelio de Lucas a partir del versículo 11, y nos muestra cómo un hombre que se portó todo lo mal que podía portarse, pidió su herencia, fue, la malgastó, se dedicó al mundo, a los placeres del mundo, pero un día en un destello de razón decide regresar a casa y su padre lo está esperando, lo restaura, y las palabras con las que viene ese hijo es, no soy digno de ser llamado tu hijo, y sin embargo el padre no le presta atención a esas palabras, sino que hace una gran fiesta. Y más adelante en el mismo Evangelio de Lucas vemos en el capítulo 19 a Zaqueo, un hombre que la sociedad no lo quería mucho, que el pueblo no lo quería mucho y que se subió simplemente a un árbol a mirar, a ver quién era ese Jesús del que tanto hablaban, y el Señor lo mira y le dice, hoy es necesario que vaya yo a tu casa, y luego hay un milagro maravilloso y el Señor dice, hoy la salvación ha llegado a este hogar, a esta casa, y la gente se pregunta por qué si él era un hombre terrible. Nuestro testimonio debe hablar a todos, hermano, incluyendo a esas personas que nosotros, si lo hemos tomado o si usted lo ha tomado alguna vez, hoy le invito a que usted renuncie a ese lugar de juez, de señalar a otros y entender que no interesa las cosas que ha vivido o que ha hecho alguien. Dios nos envía como luz para alumbrar precisamente a todos aquellos que están en tinieblas. Pero para eso debemos ir a la cruz del Calvario. Por allí también el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 24, dice que debemos tomar nuestra cruz y seguirlo para ir a la cruz del Calvario, para morir al yo. ¿Y por qué debemos hacer eso? ¿Por qué debemos ir a la cruz? ¿Por qué debemos morir al yo? Sencillo, hermano, para centrarnos en Jesús y dejar de centrarnos en nosotros, para dejar el egocentrismo, para entender que hemos recibido demasiadas bendiciones del Señor y que tenemos una responsabilidad, y es compartir esto con todos los que están a nuestro alrededor. En el día de hoy he compartido 2 mensajes, vamos a compartir el tercero con un pasaje que es el de la tentación de Jesús allí en el desierto. Una hojita atrás en su Biblia, vamos al Evangelio de Mateo, el capítulo 4, y vamos a ver este tercer dardo que envió el enemigo. El mensaje, el primer mensaje que está allí en las redes, si usted no lo escuchó, le invito a que lo escuche, tiene el nombre de reconocimiento. Y ese es un obstáculo que hay en hacer la obra de Dios, y es buscar la fama o el reconocimiento personal. Luego compartió un mensaje que se llama el espectáculo. Ese lo va a escuchar usted en la radio por ahí el martes al mediodía, y es cómo queremos volver la vida espiritual un show, y estamos muy afanados en hacer de todo un espectáculo para atraer personas, cuando no necesitamos hacer nada de esto, porque la unción y la presencia del Señor tienen un propósito. Y vamos al tercer mensaje, que tiene como título el poder. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 4, el versículo 9, dice, leamos el 8 y el 9, dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Si nosotros escucháramos esas palabras directamente de Satanás, que él nos hablara así directo, como usted puede tener una visión de lo que es el enemigo, cualquiera de nosotros diría, nunca en la vida yo adoraría a Satanás. ¿Cómo se le ocurre que alguna vez lo vamos a adorar? Pero como él no viene de esa manera en que lo dice las imágenes y todo, las películas y todo, sino que viene a seducirnos, dice Santiago, de lo propio que hay en nuestro corazón, que él ha sembrado. Pablo le dice a Timoteo, raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se apartaron de la fe. Y ese dinero y esa codicia puede ser en el tema que vamos a tocar hoy, y es el poder. Tener nosotros dominio sobre otros.
Y eso es lo que a muchos está desviando del propósito de Dios. En cada uno de los 3 puntos que hemos tocado el día de hoy, le he dicho a los hermanos, mire, cuando usted lea la Biblia, involúcrese en la palabra de Dios de manera tal, no solamente que la lea, no solamente que la memorice, sino también que cuando usted lee la palabra de Dios, involúcrese. Cuando Jesús estaba en el desierto, hermano, nosotros hemos leído Lucas 4, Mateo 4 y vemos y nos conocemos quizás la historia de memoria. Pero ¿qué pasa con pensar? Y yo le invito a que haga ese ejercicio hoy, y es que nosotros somos los que estamos en ese desierto. Todo el tiempo el enemigo está tratando de atraernos de lo propio que hay en nuestro corazón. Y si el Señor ha encendido o ha avivado una luz en nosotros para ser un instrumento en sus manos, un testimonio que lleve vida a muchos, y viene el enemigo y dice, desvíate un poquitito, porque lo que tú estás haciendo a la larga pues no es tan importante, pero ahora mira todos los reinos de este mundo, los reinitos decimos, los reinitos personales, y todos enfrentamos ese momento donde decimos, pienso en el otro o pienso en mí. Pienso en el otro para servir, para amar, para ser un instrumento en las manos de Dios, o de pronto pienso que lo que el Señor, y algunos lo espiritualizan, hermano, terminan cayendo en esta trampa, en esta tentación y lo espiritualizan. Es lo que el Señor quiere de nosotros y empezamos a llenarnos de orgullo. Quizás sí haya un reconocimiento en la persona, un respaldo de parte de Dios y el Señor se glorifique a través de la vida de una persona. Pero mi hermano, de ahí a querer tomar la gloria para nosotros y a sentir que somos nosotros los que hacemos o los que establecemos algo, pues hay algo muy lejano, hay un camino muy lejano. En estos días escuchaba a un hombre, la hermana Paola Prado lo atendió, yo le pasé la llamada, porque hablando de un tema de formación, él dijo, yo ya sé todo eso, yo me lo sé de memoria, de derecho a fin, pero quiero como recordar un poquito. Hombre, todos necesitamos aprender de otros, todos, eso hace parte, fuimos creados para vivir en comunidad, ninguno de nosotros se las sabe todas. Y todos estamos aprendiendo, de las circunstancias aprendemos, de las personas aprendemos, en la academia aprendemos, en la vida aprendemos, en la familia, todo el tiempo nosotros estamos aprendiendo. Pero cuando el orgullo nos lleva a sentirnos por encima, es que empezamos a reclamar un lugar de autoridad, reclamar un lugar de poder, reclamar un lugar y frustrarnos y preguntarnos ¿por qué no me han puesto a mí sobre otras personas? ¿Por qué no me han puesto a mí a liderar? ¿Por qué no me han puesto a mí a dirigir si yo tengo todo lo que se necesita? ¿Y quién te dijo que ese era el propósito? Quizás no vayas a liderar o a dirigir, pero que tienes una responsabilidad en la obra de Dios, tú la tienes. No necesitas ocupar un cargo. ¿O qué es lo que quieres? ¿Quieres tener, vuelvo y repito, personas bajo tu dirección, digamos, esa palabra? Hermano, el que piensa que nadie puede estar encima mío, nadie me puede liderar a mí, nadie me puede decir absolutamente nada. Y cuando vemos a una persona actuando de esa manera, es porque ya estuvo con el enemigo. En vez de tener un encuentro genuino con el Señor, tuvo un verdadero encuentro con el enemigo y aceptó el trato. Y dijo, listo, está bien, yo quiero adorarte a ti y que tenga todo el poder y todo el deseo. Entonces, mi hermano, estas personas que viven de esta manera, que tuvieron ese encuentro con el enemigo, se desconectan de la realidad. Y lo voy a decir por qué. La Biblia, dice el apóstol Pablo, por allá en la carta a los Romanos, que ninguno de nosotros tenga un más alto concepto de nosotros mismos que el que debe tener. Pero mire la frase que él utiliza, piense de sí con cordura. Entonces quiere decir esto, que el que tiene un más alto concepto y se llena de orgullo o cree o tiene ese deseo de poder, está pensando como un loco, como alguien que perdió la cordura. Esa persona se desconecta de la realidad y del propósito de Dios. Porque yo le pongo un ejemplo, en los 2 cultos anteriores y en este también vamos a hablar simplemente de servir. Todo lo que necesitamos es amor de Dios para servir a otros. Entonces yo estoy en una posición donde estoy cercano a las personas, no solo en la iglesia,
sino en mi vida, en el trabajo, en todo lugar donde yo estoy cercano a las personas porque sé que Dios me creó para vivir en comunidad y que tengo algo que puedo compartir con otros. Y no se trata de recursos que tenga, millones, dinero. No, como dijeron los discípulos del Señor, no tengo ni plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. Algo abundaba en sus corazones, y en su corazón y en el mío abunda. Porque a no ser que alguien haya conocido al Señor en el último mes, a usted sí se lo valemos. Que diga, no, yo apenas estoy aprendiendo. A usted sí se lo valemos. Pero si usted lleva unos cuantos meses o más, unos cuantos años, hermano, todo lo que usted ha recibido, tremendo. Y yo les decía esta mañana en el devocional a las 6, les dije, no es lógico ni es justo que recibiendo tanto de Dios demos tan poco, hermano. Y que nos limitemos simplemente, vamos a la iglesia y ya, ahí está mi límite, ahí está el muro, más allá no voy a hacer. Si todos los días nos movemos en una ciudad donde hay tanta necesidad, cuando usted ve la violencia, ¿por qué está? O la inseguridad, ¿por qué está? Por la falta de Cristo en los corazones. Es por la falta de Cristo en las vidas, en los hogares, en las familias que se destruyen. ¿Por qué tantas personas con depresión? ¿Por qué tantas personas en confusión? Y todos nos asustamos y nos escondemos en la iglesia y decimos, no, terrible, mire el enemigo cómo está avanzando, pero nosotros cerramos la puerta y no salimos para ir a hacerle frente y hacer vallado y decir, hasta aquí llega el enemigo. Porque lo que se necesita es a Cristo. Él es la respuesta a todas las necesidades de las personas. Entonces, si no predicamos, si no compartimos todo lo que nosotros recibimos, y si no nos negamos a nosotros mismos, nos quitamos del centro y ponemos a Jesús en el centro, siempre vamos a tener un argumento. Pero ¿qué tal si yo ya me sé todo esto y lo empiezo a vivir? Pero un día el enemigo viene a lanzarme este dardo. Y el día que lanza este dardo, él no viene a decirme, póstrate y me adoras, Diego. No, él no me va a decir eso. Él viene quizás con el aplauso o la palabra bonita de la persona. Y no es algo que sea una mentira. De pronto la gente está agradecida, ¿verdad? Pero un día es 1, 2, 5, 10, 50, 100, 1000, 10,000. Y eso empieza ¿a qué? A marearnos, hermanos. Eso le empieza a mover el piso a algunos. Y entonces dice, oiga, yo lo que tengo es influencia. ¿Cómo se llama eso? Poder. Yo lo que tengo es poder. Y yo aquí en este púlpito todos los domingos, cuando podría irme para el Senado o para el Consejo de Bogotá. ¿Cuánta gente me sigue? ¿Cuántos votos tengo? Yo no entiendo todavía, y a los que escuchen esto, mis amigos pastores, no entiendo todavía cómo un siervo de Dios piensa que sirve más desde un puesto público que desde un púlpito, hermano. Ahí está la seducción del enemigo. Que haya políticos cristianos y que tengan principios, ojalá los haya, pero que un pastor deje el ministerio por dedicarse allá, pensando que allá va a ser más que acá. Hermano, ese le dijo al enemigo, choque esos 5, ¿dónde le firmo? Poder, es el deseo de poder. Y es en un abrir y cerrar de ojos, es en un instante, es en un momento donde el enemigo nos enceguece. Y entonces ya empezamos a apartarnos de la gente, porque ahora hay poder. Y un día estoy con las personas y un día estoy aprendiendo de las personas, pero empiezo a apartarme y apartarme y apartarme y alejarme de la gente. Y resulta que el propósito de Dios por el cual me rescató y Él me llamó es para hacer una bendición con las personas, y yo tomé la decisión ahora que me subí por allá en una posición alta, y es alejarlos a todos. Hermano, y me voy secando. Eso no era para lo que el Señor lo llamó. Ese no fue el propósito del Señor. Porque resulta que la cercanía me hace a mí entender algo, y yo lo aprendo. Y lo aprendo cuando yo puedo escuchar a las personas. Cuando yo soy cercano y puedo, siendo sensible a la necesidad de cada persona. Quizás usted diga, ¿qué se oye en la calle? Ponemos aquí unos muros, ponemos drywall y esto por dentro tiene frescasa y una cantidad de cosas para aislar el sonido, para lado y lado. Sin embargo, por allá se entra algo, por esos huequitos, y decimos, ¿qué hay al otro lado de la calle? Debe estar todo el mundo feliz.
porque no oímos nada, está todo tranquilo. Y lo invito a que usted se vaya ahorita por la calle 18. Entonces oye el bullicio y ve el movimiento que hay. Pero en ese movimiento que hay, usted puede salir y quisiera una teletransportación de aquí para mi casa, porque no quiero, y yo soy tan importante que no me puedo mezclar con nadie más. Pero no estoy aprendiendo la necesidad que tienen las personas, porque es con las personas que yo entiendo que todo ese bullicio no es más que un clamor desde el corazón de las personas. Y lo decía en el primer servicio, los que no conocen del Señor, créame que en su corazón tienen unas preguntas, 2, 3 preguntas, que nosotros las tuvimos y fueron respondidas por el Señor mismo. Y es, ¿yo soy importante para alguien? ¿Alguien me ama? ¿Tengo a alguien en los momentos en que me siento completamente solo o completamente triste? ¿Habrá alguien que le importe yo? Hermano, lo que pregunta la gente es lo mismo que nosotros nos preguntamos en un momento de nuestra vida. Cuando sentimos la traición, cuando sentimos la soledad de las personas y decíamos definitivamente no hay nadie que ame, no creo en las personas, no creo en nada absolutamente y tengo soledad y tengo dolor y tengo tristeza. Pero un día alguien se acercó y nos dijo algo. ¿Quién nos amaba? Jesús. Y nos habló cómo Él está con nosotros. Y a pesar de todas las circunstancias que ocurren, cómo Él sigue esperando que nosotros volvamos el corazón a Él. Entonces, cuando yo miro al otro, cuando escucho a las personas y entiendo la necesidad que hay, entiendo que nunca se trató ni de títulos, ni de una posición dentro de la iglesia, ni de toda la academia que yo haya podido estudiar, ni de los recursos que tenga. Todo se trata de algo, ser un instrumento en las manos de Dios y llevar su palabra y llevar ese amor. Pero ¿cómo le hablo yo a la gente del amor de Dios? Pues hermano, si yo le hablara a usted o le preguntara que me contara de sus hijos, ¿usted tendría algo que contarme? Porque si usted me dice, la verdad yo no los conozco, yo me asombraría mucho. Si le dijera al hermano Luis, sentémonos hermano Luis, cuénteme de sus hijos, de su pequeña, el colegio, cuénteme cómo van todos los temas en casa. ¿Quién más que él tendría, él y Vanessa, para hablarme durante horas, hermano? Pero sería muy raro que alguien me dijera, no sé, si hermano Luis me dijera, pastor, ¿en qué curso están sus hijos? Pregúntele a la mamá, como muchos dicen, ¿no? Pregúntele a la mamá, ¿cuántos años que tiene? Miran a la esposa, ¿cuántos años que tiene el muchacho? Hermano, no lo conocen ni a su propio hijo. Y si no conocen ese tipo de cosas, dígame si conocen su corazón. Cero. No conocen el corazón, no conocen lo que hay en su hijo. Entonces, si a usted le dicen, hábleme de Jesús, ¿qué digo? ¿Cómo? ¿Cómo que qué dice? ¿No conoce a Jesús? ¿No pasa tiempo con Él? ¿No escucha su voz? ¿No está? ¿Cuánto hace que va a la iglesia? ¿Cómo que no tiene de qué hablar? Porque una cosa es que usted se sienta nervioso de hablar en público, que no es fácil. Pero otra cosa muy diferente es que usted no tenga nada que decir. Y si no tiene nada que decir, hermano, yo lo invito hoy que va a ser que haya consolidación, acepta a Jesucristo, hace un discipulado, le presentamos a Jesús, hermano, porque no lo conoce. Claro que tenemos mucho de qué hablar. Y es más, cuando yo comparto con otros, aprendo de las situaciones que viven otros. Aprendo, por ejemplo, a no ser tan duro de corazón, tan legalista o tan indiferente, porque entonces me pongo en el zapato del otro y ya no es todo el tiempo, ¿por qué esta gente no me entiende? Esta gente no hace caso, me tienen tan aburrido, esta gente no cumple, esta gente no sé qué, no sé qué. No, ya no hago eso, porque ahora cuando escucho y empiezo a conocer a las personas, entiendo por qué el Señor me envió por 2 áreas. 1, yo tengo algo que ofrecerles, pero ellos también tienen algo que enseñarme. Y lo primero que yo aprendo es que soy un desagradecido con Dios. Porque siendo tremendamente bendecido, me quejo mucho. Porque siendo tremendamente bendecido por Dios, me quejo demasiado en todo momento. Hermano, ahí voy aprendiendo.
voy aprendiendo del dolor de otras personas. Voy aprendiendo que como esa persona que tengo frente a mí, hay cientos o hay miles o hay millones de personas que están pasando por situaciones en el mundo. Aprendo de su sufrimiento, pero sobre todas las cosas, hermano, aprendo a amarlos. Porque no es fácil, porque eso no nace en nosotros. Eso se llama la mirada de gracia. Eso se llama mirar con gracia a las personas. Y entonces quizás cuando yo no he conocido o no he tenido un encuentro con el Señor, es muy fácil. Usted ve en las redes sociales hoy, hermano, como lo dijéramos, la gente explota ahí y saca todo lo que hay en su corazón, sus odios, sus rencores, sus resentimientos, pero sobre todo, cada uno va expresando lo que para él es la última palabra. Y entonces van cogiendo a una persona y no tienen misericordia. Dice David en algún momento, prefiero caer en las manos de Dios porque en las manos de los hombres la gente no tiene misericordia. Y la gente no tiene misericordia. Y aún entre hermanos en la fe, si alguno cae, si alguno tropieza, lo primero que se lanza es una gran cantidad de personas ¡pra!, a destruir y a destrozar. ¿Y dónde está la gracia que nos rescató a nosotros, que nos transforma y que un día cuando estábamos caídos, el Señor no vino a preguntarnos por nuestro pasado, sino que vino a través de su amor a levantarnos y a restaurarnos? Cuando yo quiero y mi necesidad es el poder, la posición, lo que el enemigo está vendiendo aquí, yo me desconecto de la realidad de las personas y me desconecto de la necesidad que ellos tienen, y entonces ahora solo hablo de mi necesidad. ¿Cuál es mi necesidad? Poder, más poder, más poder y más poder. Y eso es manipulación. Y eso es lo que vive gran parte de la iglesia en nuestro tiempo, hermano. Hay personas que están en lugares 100% manipuladas, con miedo de salir. ¿Por qué? Porque les han vendido en ese proceso o en ese temita de la manipulación, les han vendido ese miedo a tomar decisiones, ni siquiera guiados por el Señor. Hay muchos que han orado y saben lo que el Señor les está diciendo. Yo ya sé, a mí Dios ya me dijo que tengo que moverme. ¿Y por qué no se ha movido? Porque me da miedo por lo que dicen. Hermano, cuando hay este tipo de manipulación, lo que se está buscando es poder de unos sobre otros, y esa manipulación no le hace ningún bien al reino de Dios. Volvamos allí al capítulo 4, al versículo 9. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y solo a Él, únicamente a Él, le servirás. ¿Qué ha cambiado de esto a nuestro tiempo, hermano? ¿Acaso la palabra de Dios, el escrito está de Jesús allí en este pasaje, cambió? Y ahora en nuestro tiempo ya no es a Dios al que servimos, ahora es al hombre o a los hombres. Pues en el corazón de muchos, sí. Pablo dice en la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, en el versículo 1, que debemos permanecer libres en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estar otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Pero hay muchos que tomaron la decisión de volver al yugo de la esclavitud del pecado, la esclavitud del enemigo, pero también la esclavitud del temor, a través del servicio al hombre y no al reino de Dios. Entonces, cuando empezamos a construir, la cuestión es: ¿qué construimos? El jueves yo decía aquí algo hablando de Hebreos 11:1, hablando de la fe. Es pues la certeza de lo que se espera. Y yo le dije a los hermanos en la iglesia: ¿y qué es lo que usted espera? ¿Cuál es la visión que usted tiene? Porque si usted tiene una certeza en la visión, si hay una esperanza clara, pues usted tiene un camino por el cual seguir. Pero si no es, entonces decimos: estoy sirviendo a Dios, aquí sirviendo a Dios, aquí en la obra de Dios. Y yo le pregunto a muchas personas: ¿estás seguro que esa es la obra de Dios? ¿Estás seguro que esa es la voluntad de Dios? ¿O estás sirviendo a los hombres? La Biblia nos dice en la carta a los Filipenses, el apóstol Pablo,
en el capítulo 2 de la carta a los Filipenses, en el capítulo 20, en el versículo 21, dice: porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya no conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Está diciendo que va a enviar a Timoteo para compartir con unas personas. Pero está diciendo, claramente tiene testimonio. Empezamos por el Evangelio de Mateo. Somos luz, somos testimonio. Este es un testimonio. Pero imagínense, vamos a poner un ejemplo. No sé cómo era usted de niño, hermano. Yo le voy a hablar de un niño rebelde, que era yo. A mí me mandaban para el mandado. Me daba mi mamá la plata para la carne o para comprar lo del almuerzo. Y camino a la tienda había un negocio de maquinitas en ese tiempo. Yo era de esa generación de las maquinitas. Entonces yo iba pasando, no era cristiano, hubiera orado para no caer en tentación. Pero claramente yo pasaba y había un montón de gente todo el día, y entonces yo entraba con un pensamiento, 5 minutos. Voy a mirar nada más, yo no voy a... Pero pasaba tiempo. Mi mamá casi siempre llegaba a sacarme de las orejas y lo de la tienda. Más, había momentos en que era demasiada la tentación de voy a llevar la carne, 1 libra, y si compro media, y si juego un poquito, solo una fichita o 2. Hermano, se distrae la gente. Hoy en día el Señor nos dice, vayan y sean testimonio. Lleven mi palabra. Miren el mundo cómo está sufriendo. Y nosotros vamos caminando y nos entretenemos. Y nos detenemos en algo y decimos, un ratico nada más. Hay algunos que ese ratico se les convirtió en años. Por eso Pablo dice, cada uno busca lo suyo. ¿Qué busca usted? Hacer la obra de Dios, el propósito de Dios, la voluntad de Dios. Pues la voluntad de Dios es que usted sea lleno de su presencia, de su amor, y que usted sea luz en un mundo que vive en tinieblas. Ese es el propósito de Dios. Así que un cristiano, hermano, no puede quedarse callado de lo que ha visto y oído. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Pero hoy hablamos de otras cosas, nuestros caprichos, nuestros deseos, todo este tipo de cosas. No, mi hermano, nosotros debemos volver a estar con Jesús. Dejar de escuchar al enemigo, dejar de repetir todas las mentiras que nos dice el enemigo y dejar de tratar de justificar todas las cosas. Dejemos de justificar, renunciemos a eso, salgamos nosotros del centro y pongamos a Jesús y entendamos que sí, que hay un montón de cosas que hacemos muchas veces para la iglesia y para los hombres, pero no fue lo que nos mandó a hacer el Señor. Porque en casa no estamos siendo testimonio, porque en nuestro trabajo no estamos siendo testimonio, porque no estamos siendo testimonio donde debería estar alumbrando esa luz. No podemos decir, Señor, es que yo de lunes a sábado apago esa luz en mí y los domingos, aquí apenas a entrar a este centro comercial, se vuelve a prender para servir. No, es todo el tiempo, es todos los días. Eso es lo que el Señor quiere con nosotros, no que estemos entretenidos buscando una cantidad de cosas, sino que vivamos en la plenitud de la vida que Él preparó para nosotros. Esas buenas obras, dice el apóstol Pablo por allí en la carta a los Efesios. Miren lo que dice segunda de Timoteo, capítulo 4, ya en la parte final, despidiéndose Pablo de Timoteo, el versículo 9 en adelante dice: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envía a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león.
y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Todos se fueron yendo. A uno los envía al ministerio, pero de los que estaban conmigo, un montón se fue quedando por el camino. Estoy hablando de Pablo, no del pastor Diego, aunque de pronto también se podría hacer. Hermano, se va quedando la gente por el camino. ¿Por qué? Porque nos seduce el poder, porque nos seduce el mundo, la figuración, los reflectores, el aplauso, y la gente aparentemente está involucrada en el servicio a Dios y un día, ¡prum!, ¿para dónde se fue? No, quería poder, quería autoridad, quería título, quería nombre. Tremendo. Pero allí, si lo encuentra, que estoy seguro no lo va a encontrar porque no le va a traer satisfacción, está empezando a vivir en una zona muy oscura, siendo luz, hermano, siendo luz, viviendo en una zona muy oscura. Le pongo otro ejemplo. Si usted llega a su casa en la noche, bueno, igual su casa usted se la conoce casi de memoria, ¿no? Pero usted llega y de pronto iba a decir, eso no pasa, pero de pronto en algunos lugares sí pasa, donde les gusta ahorrar demasiada luz. Que llegan de noche y dicen, no prendan luces que son muy caros. Entonces, usted teniendo luz, decide caminar a oscuras. Y que se conoce en su casa. De pronto sabe, 3 pasos y empiezo a la derecha y allá llego y toco donde esté la cama y me voy acostando. Bueno, sería muy loco que alguien haga eso, pero de pronto lo hacen. Pero hermano, donde a alguien se le haya ocurrido dejar algo fuera de su sitio, donde haya un tropiezo, un golpe, una caída, o usted ya se haya quitado los zapatos, y hay zonas muy sensibles en el cuerpo, como el dedo pequeñito del pie, hermano, usted pega el grito. Ay, 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 ¿quién dejó eso ahí tirado? Yo le preguntaría, ¿por qué no prende la luz? ¿Por qué no prende la luz? Si hay algo en usted que alumbra, lámpara es a mis pies tu palabra, y nos vamos cayendo, no damos 2 pasos sin irnos de narices, hermano. Si tenemos la lámpara, si hay una luz que se ha encendido en nosotros, ¿por qué no vivir de esa manera? ¿Qué estamos buscando? ¿Cuál es nuestra expectativa? ¿En qué estamos confiando, hermano? Nos preguntamos algo. El Señor, hoy todo el día los mensajes han sido del amor de Dios y de cómo nos envía el Señor a amar a las personas. Pero el enemigo lanza unos dardos que sería, ¿amo a las personas o me aprovecho de las personas? Hermano, y ahí está un dilema en muchos, una tentación tremenda en su mente, amar o controlar, amar o dominar. A lo que nos llama el Señor es a amar, pero terminamos dando un paso al otro lado, es decir, escuchando al enemigo. Y ahí es donde se forman los reinos de hombres, que vemos muchos en la iglesia, hermano. No son poquitos, son muchos. ¿Tiene un llamado? Sí. ¿Tiene unción? También. ¿Y entonces qué pasó? Que se apartó de la gente y que decidió utilizar eso para dominar y controlar. Y se perdió el propósito. Entonces la gente ya no encuentra lo que debería encontrar. Si la gente necesita libertad, sanidad. Hermano, aquí en lo que hacemos, en el tema de la fundación los fines de semana, los que han ido, yo escucho a los hermanos siempre dar el testimonio de los que fueron a servir, sobre todo con los niños. No, pastor, yo fui el fin de semana, me llevé esos niños en el corazón. Es tremendo el tema de los niños, es muy duro el tema de los niños, ¿sí? ¿Y cuándo regresó? ¿Cuándo volvió? ¿Cuándo se volvió a ser partícipe de ir a llevar algo? No, es que imagínense las ocupaciones y una cosa y la otra. No, entonces es un tema netamente emocional, pero no es la misericordia de Dios en el corazón. Porque si usted se lleva algo, dice, yo tengo mucho para dar, hermano, muchísimo.
Si usted organiza su tiempo, si lo administra bien, si organiza y administra sus recursos, usted podría bendecir a mucho pueblo. Entonces usted llega a ese lugar y hay personas que tienen el corazón herido. Si usted mira la gente, mire hermano, voy a hacer un paréntesis aquí. A veces yo escucho a familiares con rabia, esposas sobre todo. Mire lo feliz en el pecado. Y yo siempre digo, nadie está feliz en el pecado. Nadie. Puede parecer, pero en el pecado nadie está feliz. Porque en el pecado la gente está esclavizada por el enemigo. La doble vida trae sufrimiento. La gente que sabe que le está fallando a Dios, eso trae sufrimiento. Y lo que el enemigo quiere es que nosotros pensemos, está feliz y le caigamos encima. No está feliz. No está feliz. Está involucrado en algo, está esclavizado y el propósito es traer libertad. Pero cuando uno empieza a escuchar a las personas, ¿por qué terminó en las drogas? ¿Por qué termina en la prostitución? ¿Por qué alguien termina en la cárcel? Y escucha uno. El testimonio que dan por encima es superficial y muestra que la sociedad tendría razón. Esa persona es mala. Pero si usted tiene discernimiento y tiene el amor de Dios, usted va más al fondo y profundiza. Y cuando profundiza en la persona, entiende todas las raíces que hay y por qué hace las cosas que hace. Entonces lo primero que se recoge es el dedo acusador. Dios mío, fui muy rápido para lanzar juicios. Y se da cuenta que la gente tiene necesidad y que esas raíces únicamente van a ser removidas por la presencia del Señor en las vidas. Entonces no hay tal de, les doy garrote, los critico, les paso por encima, sino ahora siento, el apóstol Pablo dice, me es impuesta una necesidad y es predicar. O dice en la carta a los romanos, me siento en deudor. ¿Cómo, Señor, hay tanto dolor en el mundo y hay tanta necesidad y nosotros nos quedamos simplemente sirviendo al hombre o construyendo reinos propios o personales? Cuando la necesidad es real, es tangible, los hogares se destruyen. Los jóvenes hoy están en una confusión tremenda en su identidad sexual, en una cantidad de cosas. Hay niños en depresión, hay lugares. Aquí estamos en el centro, nosotros en el centro de Bogotá, hermano. Aquí usted puede ver una cantidad de cosas. Aquí hay casas, aquí abajo la zona de tolerancia, pero hay muchos lugares de consumo de drogas. Usted ve niños aquí en la calle 18, por eso vienen aquí algunos a la escuela infantil. Y mirábamos por esa ventana en la lluvia, en el sol, niños desde las 5 de la mañana con sus papás pequeñitos hasta las 4 de la tarde porque tienen que trabajar. Cuando dijimos vamos a traer esos niños aquí a la escuela infantil, por lo menos están en la mañana, toman onces, algo, están aquí con otros niños, se les comparte el evangelio, por lo menos. Y salimos a las calles, hermano. Bogotá está en una inundada, se rompió el techo en Bogotá, hermano. Los aguaceros son impresionantes en los últimos días, impresionantes. Quizás lo que tenemos un trabajo bajo techo, vamos, trabajamos, estamos ahí, está lloviendo, es lo máximo que decimos. Me demoro un poquito, los trancones y el que vive de vendedor ambulante. Si usted le preguntaba a un vendedor ambulante, ¿cuánto se hace usted a la semana? Pregúntele esta semana específica, ¿qué pasó? Ay, pobrecito, tremendo, pero no entendemos la necesidad del otro, hermano. Y eso no es ser luz. Nos cerramos y nos volvemos indiferentes. Y el que está buscando poder y el que cayó en la trampa del enemigo de buscar poder, simplemente se empieza a alejar de la verdadera necesidad. ¿Qué es lo que usted necesita para ser instrumento en las manos de Dios? Solamente una cosa, y la dice aquí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 21, el versículo 15 al 17. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón, Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me aman más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?
Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Cuál es el único requisito? Amar a Jesús. Ese es el único requisito. Porque el Señor no vino a decirle, ¿cuántos institutos bíblicos hiciste? ¿Cuánto dinero tienes en tu bolsillo? ¿Cuánta academia tienes? ¿En qué zona de Bogotá vives? ¿Eres universitario o no eres universitario? No, el Señor no vino a preguntar nada de eso. La pregunta es solo una, ¿me amas? Y esa respuesta somos nosotros los únicos que la podemos dar. Quizás digamos lo mismo que Pedro. Sí, dirán algunos, sí, pero me amo más a mí mismo. Entonces cuando algo no me gusta, me salgo. Pero me amo más a mí mismo. No me gusta nada que me canse o nada donde haya mucho esfuerzo. Hermano, la respuesta la da cada uno de nosotros, pero es lo que necesitamos. El resto el Señor lo irá poniendo en orden en nuestra vida. Pero Él nos pregunta a nosotros que si le amamos. ¿Y sabe nosotros qué le pedimos? Igual que esto, vamos al Evangelio de Mateo, al capítulo 20, el versículo 21. Él le dijo, ¿qué quieres? Y ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Imagínense qué falta de entendimiento y comunicación. Que el Señor le preguntara a José Luis allí en casa, José Luis, ¿me amas? Y José Luis le dijera, yo quiero ser el líder. No, te estoy preguntando que si me amas, ¿entiendes la pregunta? Pero yo quiero ser el líder de todos los líderes. Esa no era la pregunta. ¿Me amas? Pero yo quiero ser pastor. Bueno, sí, más adelante, pero para ser pastor me tienes que amar primero. ¿Me amas? No, me quiero ir a abrir un lugar. Hermano, estamos buscando lo propio. Por eso es que la iglesia, y mire, voy a decir otra cosa. La iglesia cristiana no tiene el respeto que debería tener. Y la iglesia cristiana no es relevante como debería ser. Imaginen el poder de Dios reposando sobre la iglesia cristiana. Y de la iglesia cristiana se acuerdan los políticos cada 4 años y desfilan por todo lado y pasan todos los ungidos. Y es para lo único. Para la prensa sacar escándalos. Pero donde hay una sociedad donde diga, esa gente es de respeto, porque tienen comunión con Dios y hablan palabra que viene del corazón de Dios y hay que escucharlo. No, hermano, eso es cuántos votos tiene. ¿Qué necesita? ¿Qué quiere? Uy, necesitamos un piano nuevo aquí en la iglesia. ¿Cuántos votos tiene? Así funciona. Y la gente no recibe lo que debe recibir, hermano, que es palabra, respuesta a sus necesidades, transformación de las vidas. Y por eso debemos levantarnos nosotros. En esta generación, las cosas no están fáciles, mi hermano, no están fáciles. Pero si cerramos nuestro corazón, seremos como estos de los que habla el apóstol Pablo en 2 de Timoteo, en el capítulo 3, el versículo 1 al 7. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Dice más adelante el versículo 9, mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Y sigue diciendo el apóstol Pablo a Timoteo, pero tú, que has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor
y paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús vivirán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán siempre de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú persistes en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. ¿Qué le dice que debe tener? Amor, debe tener paciencia, debe estar muy bien fundamentado en la palabra para poder llevar un mensaje. El mensaje que necesitaban en ese tiempo es el mismo que necesita el mundo hoy. Es exactamente el mismo, hermano. Así cambian los tiempos, es el mismo. Así que yo le voy a volver a leer esto. Juan 21. Juan 21, 15. ¿Me amas más que estos? Juan 21, 16. ¿Me amas? Juan 21, 17. Nuevamente. ¿Me amas? No hay otra pregunta. Y lo voy a invitar que se ponga de pie y vamos a orar. Estamos con Jesús ahí en ese desierto. Igual que Él, el enemigo quiere venir a poner el reflector sobre nosotros. Brilla tú, busca la figuración, sé famoso. Si logramos vencer este, nos manda otro. Y en el otro, haz un espectáculo de tu vida espiritual. Y si logramos librarnos de este, nos manda otro. Te daré poder. Pero los tres son un lazo, una trampa. Dice que se apartó de él después de esta tercera vez. Hermano, se aparta por un tiempo, pero vuelve con lo mismo. Y se aparta por un tiempo y vuelve con lo mismo. Porque son las áreas donde nuestra carne termina cediendo. Ojalá usted se fortalezca en el Señor y no ocurra eso. Pero ¿sabe cómo se fortalece cada día? Respondiendo a esa pregunta, todos los días. Todos los días. Lo más importante de nuestra vida, de nuestros días, hermano, es al despertar poder oír la voz del Señor. Apenas despertamos, oye Diego, ¿me amas? Y entonces usted se le pone en orden su mente y su corazón, porque sabe que por ese amor al Señor ese día va a ser diferente a todos. Por ese amor usted se va a fortalecer para no caer en la trampa del enemigo, en su tentación. Pero también por ese amor es un día productivo en ser instrumento en las manos de Dios. Pero todo parte de cómo usted responde a esa pregunta. No es más. No es más. Gloria a Dios por los institutos, seminarios bíblicos, talleres, enseñanzas, iglesias, por su trabajo, gloria a Dios, por todas las carreras que usted haya podido estudiar, gloria a Dios. Es una bendición que el Señor le dio. Pero para servir a Dios lo único que necesito es el amor. Lo necesito para vivir, lo necesito para servir y lo necesito para que todos vean a Cristo a través mío. El mundo está enfermo. El mundo tiene dolor, hermano. Cuando nos salimos de nuestra zona de confort y escuchamos a la gente, nos damos cuenta que hay mucho dolor. Aún dentro de la propia iglesia hay dolor en los corazones. Hay dolor en los jóvenes. Y la respuesta es Jesús, hermano. Yo le invito a que usted le responda al Señor y vamos a orar. Pero si usted lo ama genuinamente, vaya a compartir. Tiene de qué hablar, estoy seguro que ha habido momentos en que usted se ha sentido tan amado por Dios. Hay otros que necesitan eso, hágalo. Mi oración es que usted al salir de esta iglesia, ojalá todo el centro de Bogotá fuera trastornado, ni siquiera para decir traer gente a llenar estas sillas. No, sino que todo el mundo supiera, oiga, pasa algo, esta gente que sale de allá tiene algo diferente. A Cristo, eso es lo diferente.
Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, amado Señor, por tu llamado y por tu palabra. Tú no vienes a preguntarnos cuánto estudiamos, no vienes a preguntarnos cuánto dinero hay en nuestro bolsillo o en nuestra cuenta, no vienes a preguntarnos en qué lugar de la ciudad vivimos o cuántos títulos académicos tenemos. Tú solo nos haces una pregunta para enviarnos y es esa: ¿me amas? Si nuestra respuesta es sí, entonces se supone que nuestros actos siguen a esa respuesta y es obedecer al Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, tú has derramado de tu amor y nos llenas y nos sanas, y aun cuando caemos nos levantas y nos restauras para seguir llevando tu amor a muchos lugares. El hijo pródigo volvió y dijo: ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Sin embargo, el padre hizo una gran fiesta. Mi hijo que había muerto hoy vive. No hay nada que nos pueda apartar del amor de Dios. Y nosotros le amamos a Él, no porque nació en nosotros, sino porque Él nos amó primero. Así que llénate del amor de Dios y sé instrumento en sus manos. Hoy acércate con todo el corazón y escucha la pregunta: ¿me amas? Porque es todo lo que necesitamos. Es todo lo que necesitamos. Ser cubiertos, llenos de ese amor. Ser transformados por ese amor. Y ser enviados a alimentar a mucho pueblo. No es otra cosa. En el nombre de Jesús, Señor. Sopla, Espíritu de Dios. Hay mucho por hacer. Hay mucha gente que necesita escuchar y conocer a Jesús. En el nombre de Jesús. Espíritu de Dios, llénanos. Quizás haya un resbalón, quizás haya un tropiezo, quizás haya una circunstancia, pero el llamado continúa. El llamado permanece. Al salir de este lugar, tú puedes mirar a tu alrededor y ver cuánta necesidad hay de Cristo. Y tú tienes de sobra para dar a esos niños. Lo que se está sembrando en esos niños es eterno. No es cualquier cosa. A todos los que sirven, a todos los que tienen ese llamado y esa sensibilidad en su corazón, respóndele hoy al Señor a la pregunta. Porque en un momento se lo preguntó a Pedro, pero hoy es a ti directamente. Sopla, Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús. El Señor está avivando algo que encendió en tu vida. Y lo encendió hace mucho rato. Aviva, Señor, avívanos. Un día estuvimos nosotros también en ese lugar donde nos preguntamos si alguien nos amaba, si éramos importantes para alguien. Y vino alguna persona y nos habló de Jesús. Y ese amor nos rescató. Y hoy estamos en casa. Pero es cuando el Señor nos dice: ve por más. Hay otros como tú. Hay otros que siguen allí atados. Ve a las calles, ve a los hospitales. Predícale a los privados de la libertad, predícale a las familias.
Predícale a esa madre que sufre por su hijo. Háblale del amor de Jesús a esa mujer que está abandonada. Háblale del amor de Jesús a ese joven que lo único que ha recibido en su vida son maltratos y golpes. Y ya entiendes por qué vive las situaciones que vive. Háblale del amor de Jesús a ese hombre que está a punto de cometer una locura. Háblale al mundo del amor de Jesús. Habla de la verdad de la palabra a tus compañeros de trabajo. Están allí contigo todos los días. No seas como ese grupo de personas que dijo Pablo a Timoteo. Habrá unos tiempos difíciles donde algunos se encerrarán en sí mismos, solo pensarán en ellos, solo querrán las cosas para ellos. Cuídate de esa gente. No seas como ese grupo de personas. Abre tu corazón y respóndele hoy al Señor. Ese culto lo terminamos en unos minutos, pero la pregunta se la vas a responder tú al Señor hoy. ¿Me amas? Hermanos, somos tan bendecidos por Dios. Cuando salimos de la zona de confort y escuchamos a otros y decimos, Dios, y yo quejándome por cosas que son intrascendentes, quejándome tanto por situaciones que yo mismo provoqué y que yo mismo puedo ponerles un punto final, cuando en realidad hay mucha gente que sufre y no te conocen a ti y no hay quien les hable de ti porque cada uno está buscando lo suyo. Tú nos has entregado esta localidad en el centro de Bogotá, Señor. Aviva en esta iglesia ese amor en los corazones. Y que al salir de este lugar le hablemos a cada persona. Compartamos con cada persona algo. Lo único que necesitamos es amar al Señor. Y Él va a derramar sobre nosotros su presencia, su amor y una unción poderosa. No busques poder. No conviertas tu vida espiritual en un espectáculo. Y no busques que los reflectores estén dirigidos a ti. Solo Jesús. Siempre a Él. Siempre a Él. Porque en ningún otro hay salvación, sino en Él únicamente. No hay otro Salvador. No hay otro mediador entre Dios y los hombres. Solo Jesús. Solo Él. Y tú lo conoces muy bien. Y tiene mucho de qué hablar. Dale gracias a Dios todos los días por las grandes bendiciones que Él te da. Dale gracias a Dios por tu familia. Porque así haya tropiezos, dificultades, sabes que hay una palabra y un propósito. Hay otros que no lo saben. Tú sí lo sabes. Dale gracias a Dios por tu trabajo, por el lugar donde te puso. Porque hay muchos que son desagradecidos, pero Dios te puso allí con un propósito. Por algo te puso en ese lugar. Sé luz en todo lugar donde tú estás. Sé luz a todo lugar donde vayas. Siempre, siempre, siempre. Cada mañana cuando despiertes, y oro al Señor para que te inquiete a partir de hoy. Cada mañana cuando despiertes y vayas a tener tu tiempo de oración, que lo primero que escuches es esa pregunta. Porque esa pregunta, la respuesta a esa pregunta, te va a alinear en el camino en el día. Amarlo a Él sobre todas las cosas. Por encima de los problemas, por encima de los tropiezos, por encima de las circunstancias. La pregunta es sencilla. ¿Me amas? Y es sencilla la pregunta,
para una responsabilidad tan grande que Él nos entrega. Sé luz. Sé luz en tu ciudad, sé luz en tu casa, sé luz en medio de tu familia, sé testimonio. No busques enseñorearte de las personas. No te sientas tan importante que te alejes de ella. Al contrario, comparte con muchos. Comparte con muchos. Escúchalos. Entiéndelos. No seas tan duro con la gente, ni contigo mismo. Escúchalos. Anímalos a seguir adelante. Levanta los brazos de ellos. En el nombre poderoso de Jesús te doy gracias, Señor, por lo que estás derramando hoy en el corazón de cada uno de mis hermanos. No necesitamos ser perfectos. Al contrario, somos bien imperfectos. No necesitamos ser los más fuertes. Al contrario, somos bien débiles. Y el Señor conoce esas debilidades y esas imperfecciones, y ¿sabes qué hace? Él se glorifica allí. Él se glorifica donde nosotros somos débiles. Y a Él es al que todos deben mirar. Jesús, siempre Jesús y solo Jesús, que está aquí contigo y conmigo, pero que quiere habitar en nuestros corazones. Gracias te doy, Señor. Gracias te doy por un nuevo comienzo. Gracias te doy por recordarnos volver el corazón a ti y hacer todas las cosas para ti. Tú te despojaste, amado Señor. Te despojaste de tu divinidad. Te despojaste de tu gloria para venir a estar con nosotros. ¿Cómo no nos vamos a despojar nosotros de cosas tan pequeñas en el mundo? En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Amén y amén. Aleluya.